La isla del tesoro. Capítulo 5. En la taberna del Catalejo. Luego de desayunar, Trelawney me encargó que llevase una carta a John Silver, dueño y regente de la taberna del Catalejo, en las Dársenas. El camino era fácil y di con el establecimiento, por cierto, bastante bien presentado en limpieza y guarnición, aunque sin otra sustancia respirable que el espeso humo de 20 pipas en plena actividad. John Silver, el largo, tenía amputada la pierna izquierda a la altura del muslo y desde su brazo derecho manejaba una muleta con extraordinaria agilidad. Era hombre alto y fornido, con cara del tamaño de una banduria, fea pero expresiva y hasta sonriente. A mí, lo del tipo aquel de una sola pierna me atraía más que receloso. No sería el mismo cuya visita esperaba el difunto Billy en el Almirante Benbow, pero pronto me convencí de que me hallaba en un error. Este Silver tenía facha de excelente persona e incluso se mostraba limpio de pellejo y ropa. ¿Qué quieres, hijo mío?, me recibió con toda amabilidad, y al ver el pliego que le entreñé, añadió: «Ah, sí, tú debes ser nuestro grumet, ¿verdad? Celebro saludarte, muchacho», y me estrechó la mano con 2 dedos en la suya, que eran más que suficientes para el trámite. En el mismo momento, uno de los parroquianos escapó raudo hacia la calle. Su brusquedad me llamó la atención y apenas me fijé en él, pude advertir que se trataba de uno de los que acompañaron al ciego Peu en el asalto a la hostería. Quizá el único a quien había divisado desde mi escondite, porque era el que llevaba la linterna. «¡Deténgase, señor Silver!», grité. «Es uno de los de la mota negra». «No me importaba quién pueda ser», me respondió el cojo, «pero sí que se vaya sin pagarme». «Harry, atrápale», ordenó a uno de los mozos. «¿Qué mota negra es esa?», me preguntó después el mesonero. «¿Alguna partida de contrabandistas?». No, señor, sin piratas». «¿Piratas? Válgame el cielo», se sorprendió mi interlocutor. Y dirigiéndose a otro cliente que permanecía silencioso en un rincón, le requirió con voz de trueno: «¡Tú, Morgan! ¿No estaba hablando contigo ese tipo que acaba de escapar?». «No sé nada de él, patrón». «Menos mal, porque si me entero de que tratas con semejante chusma, no vuelves a poner los pies en mi casa», pues no faltaba más. De nuevo, el cojo volvió conmigo. «Date cuenta, muchacho, de cómo las circunstancias pueden complicarle la vida a un hombre honrado. Ahí tienes a ese granuja que se permite el lujo de venir a mi casa, de beber mi ron y de envilecernos con su presencia. ¿Qué diría el señor Trelawney si se enterase? Menos mal que la providencia te ha enviado para ponerme en antecedentes. El muy canalla. Pero en fin, váyase al diablo y preocupémonos de lo nuestro. Hawkins, eres un gran muchacho y listo como el aire. Me he dado cuenta al primer vistazo. Creo que haremos tú y yo una gran pareja. Ay, si tuviese esa pierna que me falta. Bueno, vamos a ver al jefe y al mismo tiempo te mostraré nuestro barco desde el muelle. ¡Ea, en marcha, futuro navegante! El magistrado y el médico estaban dando fin a una buena jarra de cerveza cuando nos reunimos con ellos. John Silver le refirió la escena del bandido de la mota negra y yo confirmé en detalle, agregando mi impresión de que Silver me parecía una excelentísima persona digna de toda nuestra confianza. «Bien, pues que todo el mundo esté a bordo esa madrugada a las 4, fue la última orden de Trelawney. «Descuide, que no faltaré nadie», aseguró el cocinero, y con mis 2 conocidos fuimos a visitar la goleta. Capítulo 6. El capitán Smalley. Sobre cubierta de la Española, que era nuestro barco, nos recibió el segundo Mr. Arrow, viejo marino de los pendientes de las orejas y visco por más señas. Trelawney le tenía gran confianza, según pude advertir, pero no ocurrió lo mismo en cuanto al capitán Smollett, a quien se encomendaba el gobierno de la embarcación. Este habló con nosotros en los siguientes términos: «Aún a riesgo de que alguien se sienta ofendido, prefiero poner los puntos sobre las íes antes de que nos lancemos a la aventura. No me gusta este viaje, no me gusta el segundo de a bordo y no me gusta la tripulación. Esto de momento». «¡Caramba!», replicó Trelawney. «Solo le falta decirnos que tampoco le gusta el barco. De eso no puedo opinar todavía, aunque tengo la impresión de que es un buque muy marinero, pero no lo he visto sobre las olas». El doctor Livesey tomó parte del debate.
Vamos a puntualizar las cosas, querido Smollett. Ha dicho usted que no le agrada la travesía y yo pregunto ¿por qué? Muy sencillo, respondió el capitán. Yo he sido contratado mediante lo que pudiéramos llamar órdenes selladas para conducir el banco a donde se me encargue por el señor Trelawney. Y todavía ignoro cuál ha de ser el rumbo, en tanto que hasta el último marinero afirma que vamos en busca de un tesoro. Es decir, que alguien ha confiado el secreto, las órdenes selladas, a un pregonero que se encarga de contárselo a todo el mundo, menos a mí. Y esto no me parece muy acertado. Máxime cuando se trata de uno de esos viajes de fábula en busca de un imaginario tesoro como los tantos que figuran en las leyendas del mar. Oiga, Smollett, le interrumpió Trelawney, me permito advertir a usted que no somos tan ignorantes como parece suponernos. Nosotros no perseguimos quimeras, sino que nos movemos en la más auténtica de las realidades. Por tanto, ni una palabra más sobre este aspecto a la cuestión. Vayamos a otro. ¿Por qué no le gustan los tripulantes? Aquí no puedo argumentar con el hecho concreto, caballero, pero cuando un marino tiene sobre su experiencia muchos miles de leguas y muchos cientos de hombres conocidos en la tarea, queda siempre una facultad instintiva que le permite discernir con muy pocas probabilidades de error. Ustedes no son navegantes, al menos en el orden profesional. Y ustedes han designado la tripulación sin un asesoramiento previo, sin la ayuda de un experto como pudiera haberlo sido yo mismo. No lo tome a desaire, dijo Livesey, aunque quizá sus observaciones estén bien fundadas. Solo hemos pretendido ganar tiempo. Y dígame, Smollett, ¿tiene también algo que decir de Arrow? ¿Al segundo? Sí, señor. Arrow me parece un buen marino, pero otorga demasiadas confianzas a sus subordinados. Un piloto tiene que hacerse respetar de la marinería en vez de ponerse a beber, cantar y bromear con ellos como si la vida a bordo fuese una gira campestre. Así ocurre con los marinos. Se entiende con él ignorando que existe un capitán responsable de cuanto en el barco suceda. Ahora mismo, sin decirme una palabra, los hombres están cargando las armas y munición en la bodega de proa, cuando lo indicado es situarlas debajo de la cámara. Por otra parte, los elementos de confianza que ustedes han contratado se alojan en la bodega, con los tripulantes y no en los camarotes propios de su condición. ¿Algo más? Sí. Como he indicado al principio, ocurre que toda esta gente sabe de nuestro viaje tanto como ustedes mismos. Yo no me incluyo, porque a mí nada se me ha dicho al respecto. Les he oído comentar que poseen ustedes un mapa de la isla en cuestión, en cuyo mapa figuran 3 cruces en tinta roja señalando los escondites del famoso tesoro, que esa isla está situada entre los grados. Jamás se lo he dicho a nadie, protestó Trelawney. La vehemencia con que nuestro amigo alzó su voz y el gesto de indignación que revelaba toda su sinceridad permitían suponer que uno de nosotros, Livesey o yo, quedábamos implicados en la falta. Pero la verdad es que el médico no conocía aún a ningún tripulante salvo Smollett, y yo estaba poco más o menos en el mismo caso. Por tanto, había que pensar en qué misteriosas fuerzas ejercían su poder en torno a nuestro infortunado secreto, y que lo prudente era que al menos la gente ignorase quién de nosotros guardaba el dichoso mapa. Y aquí los juramentamos los 3 cabecillas de la empresa. Las armas y su pertrecho fueron cambiados de lugar bajo la atención de Smollett, y los 6 camarotes dispuestos a popa se distribuyeron entre Arrow, Hunter, Joyce, Livesey, Trelawney y yo, que dormía con Redruth, el viejo guardabosques. El capitán se instalaría en cubierta. Poco después empezaron a llegar tripulantes. A Silver, el cocinero, le acompañaban 2 hombres y un loro, su inseparable amigo. Y me entretenía yo examinando el cañón que llevábamos a bordo cuando la voz del capitán me hizo recordar que su autoridad también me alcanzaba. Tú, grumete! ¡A la cocina! Creo que el doctor quiso echarme una mano. Digo, esto porque oía a Smollett que le replicaba: ni con socio ni historias. En mi barco no quiero turistas de ninguna especie. Desde aquel momento empecé a odiar al capitán Smollett. Era lo menos y lo más que podía hacer. Capítulo 7. La partida. Aquella noche trabajé más que en toda mi vida, lo suficiente para convencerme de que el oficio de grumete no es ninguna prebenda. Acabé con los huesos molidos de a fuerza de estribar
cachivaches y ayudar a toda clase de maniobras, desde la cocina hasta las barras del cabrestente. Menos mal que como aquello era nuevo para mí, no dejaba de resultarme entretenido. En esto alguien pidió: John, el largo, ¿por qué no nos cantas alguna melodía? Allá voy, muchachos, y a ver si aprendéis. La melodía empezaba así: 15 hombres van al corte del cofre muerto, jaja, coreándole a los demás tripulantes, y un gran frasco de ron. Huelga añadir que el pensamiento que transportó inmediatamente a la hostería de mi padre, junto al capitán Bill: 15 hombres van en el cofre del muerto. La misma entonación, el mismo compás, el mismo gruñido. ¿Qué era aquello, válgame Dios? Pero no estaban las cosas como para irse con nuevas historias a unos y otros. Aparte de que, bien, seguro estoy, el capitán me hubiese mandado a la cocina. El caso es que levaron el ancla, desplegáronse velas y los restantes buques de la bahía empezaron a desfilar como sombras entre mis ojos, mientras la Española, nuestro barco, trazaba sus primeros surcos en el camino de la isla del tesoro. No entretendré al lector con descripciones marineras que, si bien de momento embargaban mi ánimo, tienen muy poca importancia junto a otros hechos que vale la pena reseñar de la historia. Quedé entendido que nuestra goleta era un barco estupendo, ágil como un caballo de carreras y más dócil que un perrito faldero, que los tripulantes conocían su obligación y que el capitán Smollett los manejaba admirablemente. Pero, digamos por ejemplo que Mr. Arrow, el segundo de a bordo, resultó un individuo mucho peor de lo que el capitán había pronosticado antes de la partida. Su autoridad entre los hombres de a bordo era nula, y por si algo faltara, se nos emborrachaba con la mayor tranquilidad del mundo. Smollett impulsó varios arrestos, pero inútilmente. Hubo que curarle una serie de abolladuras que el hombre cosechaba rodando por las escaleras o dándose la cabeza contra el mástil. Y lo curioso es que nadie lograba adivinar cuánto bebía, por mucho que nos empeñáramos en averiguarlo. Menos mal, y que Dios me perdone, que cierta oscura noche un golpe de mar se lo llevó consigo, y aquello de hombre al agua no sirvió más que para cumplir con la fórmula tradicional. Mr. Arrow había causado baja definitiva en el rol, y el contramaestre Job Anderson ascendió a segundo. No te apures, Hawkins, me decía mi amigo el cocinero, el tal John Silver, John el Largo, o Barbecue, como le llamaban algunos. A los peces también les gusta la carne fresca, sobre todo si va aderezada con ron. Ese desgraciado no ha hecho más que pagar sus muchas culpas, pues se cayó a la agüita. La indiferencia con que Silver hablaba del accidente me dejó helado, pero mucho peor efecto me produjo el loro cuando le oí proferir una serie de juramentos y otros desatinos como si el animal no conociera mejores expresiones. No es culpa suya, trataba de justificarle su dueño. Como es pájaro viejo con más de 200 años de edad, ha vivido otros tiempos entre malnacidos que le dieron pésima educación. Sé que perteneció al famoso pirata England, con el que estuvo en Madagascar, en Surinam, en Providencia, en Portobelo. En Portobelo sacaron del fondo del mar un galeón con 300,000 piezas de gaucho. Aquella estupenda moneda de plata, ¿verdad, Flynn? Le llamó Flynn en recuerdo del famoso capitán, ¿sabes? ¡Piezas de a 8! ¡Piezas de a 8! ¡Cacá! Empezó a gritar el lorito. ¡Atención! ¡Al asalto! ¡Al asalto! ¡Duro, mis valientes! ¡Que no quede uno vivo! ¿Te das cuenta, Jim? Y el cocinero se reía a mandíbula batiente. Ahí tienes ese inocente pájaro mío diciendo disparates sin ton ni son. Lo que hacen las malas compañías. Y le echó un trapo sobre la jaula para que el animalejo se callara. Soportaremos unos días de mar gruesa durante los que se pudieron comprobar las excelentes condiciones de la Española, nuestro barco, y la tripulación estaba contenta porque además de estas seguridades, el trato que nos dispensaba a la gente no ha debido tener parangón en ningún navío, incluido el Arca de Noé. Raciones extraordinarias de pudding, botellas y más botellas de ron, delicados postres de cocina y bulliciosas fiestas con futiles motivos como el del cumpleaños de cualquier marinero u otra parecida causa. Incluso había sobre cubierta una gran barrica de manzanas a disposición de quien las apeteciera. Esto es como echar cebo a los tiburones, protestaba Smollett. Marineros mimados, marineros echados a perder, esto no puede traer nada bueno. Pero sí que lo trajo, y de la manera más inverosímil, por cierto. Ocurrió que, durante la última noche de viaje,
Cuando el amanecer avistaríamos la isla del tesoro, según todos los cálculos, tuve el capricho de regalarme con un par de manzanas del barril colectivo y me llegué hasta el depósito. Apenas quedaban en su fondo media docena de piezas y como no lograba alcanzarlas, opté por saltar dentro del barril para lograr mi objetivo, tomar las manzanas. Entre mordisco y mordisco me fui acomodando en el interior de la despensa, mecido por los suaves balanceos del mar en el barco. De pronto alguien vino a sentarse apoyando sus espaldas contra el barril mientras departía amigablemente con otra persona en términos que me llenaron de sobresalto. Pude distinguir su voz. Se trataba de John Silver. Su interlocutor me resultó desconocido. Ellos no me podían ver porque yo estaba dentro del barril comiendo las manzanas, pero yo podía escucharlos. Y Silver decía, El capitán era Flint. Yo con mi pata de palo no podía desempeñar altos cargos. Además, aún estaba convaleciente de la herida. Vaya pelea, hijito. Fue en el mismo abordaje en el que Pew quedó ciego. Era un buen médico el que me cortó la pierna, aunque eso no impidió que luego le ahorcaran y lo pusieran al sol en Corso Castle. El Cassandra, ese barco, nos trajo a todos desde Malabar, donde England había apresado a Virrey de las Indias. Pero qué brava era nuestra Walrus, la goleta de Flint. ¿Cuántas veces la tuvimos chorreando sangre por los 4 costados y a punto de hundirse con el peso del oro? Dijo Flint. Ese Flint debió de ser el rey de los piratas, comentaba el otro, una voz joven de algunos de los marineros. Ya lo creo, pero tampoco Davis le iba muy a la saga. Aunque yo no estuve con él, yo solo he navegado con England al principio y después con Flint. De la primera época ahorré 900 libras y con Flint más de 3,000. No está mal para un simple cabo, ¿no te parece? Ya lo creo. Bien comentó que vería yo si sacara la mitad en este viaje. Mira, hijito, casi estoy por asegurarte que volverás rico, porque no en vano puedo decir que ahora llevo ese negocio por mi cuenta. Todo es cuestión de que podamos deshacernos del mediquillo y sus amigos cuando demos con el escondite y lo demás será coser y cantar. No olvides que los tontos no hacen nunca carrera. Yo tengo ya 50 años, he llevado una vida de perros, pero cuando regrese a esta excursión me retiraré a vivir como un caballero entre gentes honradas. ¿Y va usted a ir a Bristol después de ese golpe? Que va, no diablos. Mi mujer se habrá cuidado de retirar el dinero que tengo en el banco y la posada del Catalejo estará ya vendida a estas horas. Mi negrita, con nuestras economías a buen recaudo, me aguarda en un lugar convenido y a vivir. Un tercer personaje se acercó a esta plática, a los 2 conspiradores, y yo estaba escondido escuchando. ¿Traes novedades, Hans?, le preguntó Silvers. Hans era el timonel de nuestra goleta. Dick está ya con nosotros, informó el recién llegado. Pero dime, Barbacú, ¿hasta dónde tenemos que aguantar a este capitán? Con las ganas que tengo de instalarme en su camarote. Calma, hijito, calma, que todo llegará. Smollett conduce el barco estupendamente y nadie podría hacerlo mejor. Por otra parte, Livesey y Trelawney son los que tienen el mapa y no sabemos dónde lo guardan. Por tanto, lo discreto es que ellos mismos se preocupen de localizar el tesoro y traerlo a bordo. Después, ya veremos. Por mi parte, prefería que Smollett nos guiara de regreso hasta mitad de camino y entonces dar nosotros el golpe. ¿Y por qué no hacerlo cuando lleguemos a la isla? Mejor dicho, una vez que conozcamos el escondite podríamos amarrarlos a un árbol, incluso matarlos de una vez. ¿Por qué no los muertos no hablan? Ya lo decidiré en ese momento, Hans. Lo que hay que cuidar ahora es... De repente, una voz retumbó desde lo alto del trinquete. ¡Tierra! ¡Tierra! Y mientras la reunión se disolvía apresuradamente de estos conspiradores, yo, dentro del barril, hube de hacerme al propósito de obrar con firmeza porque no disponíamos a mucho tiempo para hacer fracasar los planes de Silver. Me sentí tan responsable de las vidas de mis compañeros y pese a que yo soy muy joven, iba a demostrar a todos que también el último de los marmitones puede ser un valiente cuando las circunstancias se empeñan en que uno lo sea. Fin.